Vamos a dedicar los primeros 10-15 minutitos a cerrar la parte digamos, del sistema. ¿Se acuerdan que nosotros elaboramos nuestro propio sistema operativo? Bien, siendo un sistema operativo muy básico, pero lo hicimos la clase pasada. Bien, vamos a hacer esa introducción, vamos a iniciar FreeRTOS, a las 12 cortamos y hacemos revisión de los proyectos, que era lo que venimos acarreando ya de hace un par de semanas y no queremos atrasar más ese tema, que es obviamente más que importante para la materia. Bien, vamos a compartir pantalla, voy a empezar a compartir. Marce, lo que necesito es tu autorización para compartir. Así que lo que vamos a estar haciendo, chicos, es revisando un poquito lo que estuvimos haciendo las últimas clases, que es nuestro propio sistema operativo. Tengan en cuenta que es un sistema operativo básico. Perfecto, un sistema operativo básico, pero funcional. Vamos a analizar el código. Lo importante que ustedes tengan en claro es el manejo de punteros a función. Bien, que es un concepto, no sé si ustedes lo ven eso en Informática 2, o no sé si lo ven en Info 1, pero en el caso en el que no lo ven, es un concepto muy importante en materia de sistema operativo porque los cambios de contexto se hacen siempre mediante punteros a función. Bien, así que eso es importante tener en cuenta ese puntero como una herramienta más que nos provee el lenguaje C. Y aprovecho, digamos, para hacer un repaso. Si ustedes tuvieran que básicamente definir y conceptualizar la diferencia entre un puntero a variable respecto a un puntero a función, ¿cuál sería la diferencia principal? Más allá, obviamente, de la semántica en lenguaje C, porque se usan de forma distinta, pero ¿cuál sería la diferencia principal entre un puntero a variable y un puntero a función? El puntero a variable apunta a memoria RAM y el puntero a función a memoria ROM. Exactamente, eso es muy importante que lo tengan en claro. Digamos, claramente un puntero a función va a apuntar a la memoria flash, bien, a la zona, al segmento de memoria flash que tiene nuestro microcontrolador, mientras que un puntero a variable, no importa qué tipo de variable, puede ser char, puede ser int, puede ser float, realmente no me importa qué tipo de variable, porque todas las variables van a estar, excepto en algún caso muy particular, van a estar alojadas en memoria RAM, bien, así que la diferencia principal entre estos dos tipos de punteros es justamente al segmento de memoria al que apunta. Uno apunta a memoria flash, el puntero a función, mientras que otro apunta a memoria RAM, el puntero a variable. Bien, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que fue nuestro UTN OS01, o sea, nuestro primer sistema operativo desarrollado por nosotros en la materia. Así que vamos a hacer el repaso. Nosotros recuerdan que habíamos generado tres digamos, fuentes, 3.c, que teníamos el main, teníamos UTN input output.c, que tranquilamente lo podríamos haber llamado también UTN OS-tasks, o sea, como tareas del sistema operativo y metemos todas las tareas. Pero bueno, lo degregamos a su vez en input-output para vincularlos con las entradas y con las salidas. Y después teníamos UTN-OS kernel, que era propiamente el kernel de nuestro sistema, donde nosotros teníamos el código fuerte de nuestro sistema operativo y que básicamente administraba los recursos de nuestro sistema operativo. Bien, como bien les dije, UTN Input Output podría llamarse UTN OS Task, o sea, digamos, tareas del sistema operativo. En este caso, casualmente tenemos dos tareas que se vinculan con una con la entrada y otra con la salida. Recuerdan que la de la entrada no era ni más ni menos que una rutina de desrebote al estilo filtro triangular, que lo que hacía era comparaba contra el estado anterior cuando se producía n cantidad de estados iguales, que estaba dado por este define threshold, cambiaba y validaba el nuevo estado de la entrada. Yo bien les comenté que tanto análisis salida como análisis entrada se podían poner dentro de un lacito for, o sea, yo toda esta rutinita y todo este algoritmo que tengo acá lo puedo poner tranquilamente dentro de un lacito for, que va preguntando entrada por entrada. O sea, yo podría poner un lacito for genérico de 0 hasta n, siendo n la cantidad de entradas máximas que tenga configuradas, y este propio lacito for me va a ir entregando los distintos estados de las entradas configuradas. ¿Bien? Lo mismo podría hacer con la salida. ¿Bien? Y en este caso es solamente entrada-salida, pero imagínense que tengo otra tarea que, no sé, sea actualizar un display. Bien, un multiplexado, por ejemplo, de display de 7 segmentos, o actualizar el mensaje de un display 128 por 64, la lectura de un sensor. Bien, si yo tuviera que tomar, por ejemplo, el valor de un sensor, bueno, tranquilamente voy agregando las distintas tareas acá. Bien, no sé, por ejemplo, void, lectura, sensor, void.
y acá escribo el código que en este caso podría ser signed in, valor, y sería una cosa de valor igual HAL, ADC, etcétera, digamos, sería, en este caso, bueno, no tengo ninguno con el HAL ADC, pero tendría que, no sé, vamos a hacer algo genérico, read value, para decir algo. En donde nosotros sabemos que cada vez que se llama a esta tarea, tomamos el valor actualizado del conversor ADC. Insisto, podríamos tener infinidad de tareas, cada tarea con una función distinta, dependiendo del sistema que nosotros hayamos desarrollado y las cosas que necesitemos realizar en nuestro sistema operativo. Bien, vamos a hacer un repasito rápido en materia ahora del sistema, de cómo funcionaba en sí. ¿Cada cuánto tiempo, chicos, se llamaba a análisis entrada y cada cuánto tiempo se llamaba a análisis salida si estaba cargada una atrás de la otra en nuestro vector de punteros a función? ¿Cada cuánto tiempo era digamos, la ejecución de cada una de las tareas? Cada una interrupción del SysTick era cada 1 milisegundo, me parece. Cada 1 milisegundo. Bien, cada 1 milisegundo se ejecutaba ¿qué cosa, perdón? El SysTick. Sí, el SysTick, digo, pero ¿el SysTick a qué hacía ejecutar? Bien, yo lo hago acá. Interrupción del SysTick, obviamente en el instante 0. Interrupción del SysTick acá. Vamos a poner en forma periódica la interrupción del SysTick, en color rojo. Perdón si no son las barritas iguales, simplemente lo que estoy ahí queriendo dimensionar es que cada n tiempo, siendo en forma periódica, se produce una interrupción del SysTick. Imaginemos la primera interrupción del SysTick, que es acá, sobre el eje Y, que estamos viendo acá. ¿Cuál sería la tarea? No sé, vamos a poner un color, qué sé yo. Una tarea color verde, digamos. Se ejecuta acá una tarea color verde. Así. Bien, siendo obviamente el ancho de ese rectángulo la cantidad de tiempo que le lleva a esa tarea a ejecutarse. Cuando se terminaba de ejecutar esta tarea en nuestro sistema operativo, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? ¿Se ejecutaba otra tarea? ¿No se ejecutaba nadie? ¿Qué hacíamos? ¿No se acuerdan, chicos? Lo vimos en la clase pasada esto, ¿no? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Bien, en el color verde que estás viendo ahí, el color rojo son las interrupciones del SysTick. Eso creo que ya lo tenemos en claro. Son periódicas y son, por como viene configurado por defecto, cada 1 milisegundo. Lo que yo dibujé recién ahí, sobre el eje Y, ese rectángulo verde, es, que en realidad no es un rectángulo, yo le tendría que borrar como la patita de abajo, pero sería la ejecución en el tiempo de una de las tareas. Yo lo que les estoy preguntando es, cuando se termina de ejecutar esa tarea, ¿bien? Como ven ustedes ahí, tiene un inicio y un fin esa tarea. Cuando se termina de ejecutar, ¿se ejecuta alguien después? O sea, ¿cómo funcionaba nuestro sistema operativo? ¿Cómo lo habíamos desarrollado nosotros? Con un scheduler. ¿Pero el scheduler se ejecutaba ni bien terminaba la tarea o no? Estoy hablando no de FreeRTOS, estoy hablando del sistema nuestro. Una vez que termina una tarea, termina esa tarea y no se queda haciendo nada. Y recién en la próxima interrupción del SysTick se pone a ejecutar la otra tarea. Exactamente, o sea, esto es muy bien lo que decís, creo que fue de Kevin, ¿no? Esto que voy a pintar acá, no sé, lo voy a pintar en color, digamos, marrón o algo. Todo este tiempo acá, que pasa, que todo esto es tiempo, o sea, este delta T, me quedo haciendo nada, ¿bien? ¿Y esto cómo lo pueden comprobar? Venimos nuevamente a nuestro código y lo veíamos acá, o sea, nosotros dentro de nuestro while 1, en el main, lo que veíamos es que cuando se producía una interrupción del SysTick, yo ponía en 1 esta variable, que era SysTick-it. Pero automáticamente dentro de ese if la ponía en falso y llamaba a una API del sistema operativo que era UTN o scheduling, que si nosotros lo miramos, lo analizamos un poquito,
UTNOS Scheduling era el algoritmo nuestro del scheduler, ¿bien? O sea, acá nosotros generamos nuestro scheduler, que básicamente cómo trabajaba, preguntaba si, si nuestro vector de punteros a función no era nulo, es decir, si había una tarea disponible para ejecutarse, y la invocaba por medio de un puntero a función. O sea, el SysTick levanta el scheduler. Claro, Cuando cada interrupción del SysTick levanta el scheduler. Pero una única vez, o sea, no es que se terminó una tarea y hasta que no haya otra interrupción del SysTick, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo podemos analizar a nivel código. Se va a poner en falso la variable SysTick IT, y al ponerse en falso esa variable no va a entrar más en este if. Se va a quedar esperando permanentemente hasta que ocurra nuevamente una interrupción del SysTick, bien, que lo vamos a ver dentro de este archivito que es STM32F, que termina en IT de interrupciones, que acá tenemos justamente la rutina de atención a la interrupción. Hasta que no ocurra una nueva interrupción del SysTick, que como todos sabemos ya a esta altura es de cada 1 milisegundo, porque así viene configurado por defecto, pero que lo podemos configurar al valor que nosotros querramos, siempre y cuando nos den los tiempos de cuenta. Es decir, hasta que no ocurra una nueva interrupción, el sistema se queda haciendo básicamente nada. ¿Bien? ¿Cómo podríamos soslayar? ¿Cómo podríamos resolver esto? Y acá podría poner un else y decir, no sé, qué sé yo, ordeno, para decir algo, ordeno memoria, hago cualquier cosa, no sé, me pongo en bajo consumo, no sé, pongamos low energy, le ponemos cualquier nombre a las funciones de tareas que nosotros podríamos decidir hacer en el caso en el que no haya nada para ejecutarse. Ponerse en bajo consumo me parece algo útil porque quedarme en un lacito while haciendo nada es un despropósito absoluto. Así que poner el microcontrolador en bajo consumo no estaría mal, y que el SysTick, cuando genera la interrupción, lo vuelva a levantar a alto consumo, digamos, a un nivel de ejecución normal. Esta sería una forma más eficiente de trabajar que la que estamos haciendo. Como bien dije y aclaré desde el principio, esto es un sistema operativo muy básico que lo hicimos a efectos académicos de entender cómo funcionan los punteros a función, cómo funciona un scheduler, cómo funciona un SysTick, etc. Es mejorable completamente en nuestro código, eso quiero que lo tengan bien en claro. Bueno, entonces, volvemos a la pizarra con la que estábamos trabajando, y dijimos que todo este tiempo era tiempo improductivo, era tiempo que no hacíamos nada. En la próxima interrupción del SysTick, si yo tuviera dos tareas, bien, no le vamos a decir nombres, vamos a darle colores, color verde y color azul. ¿Qué tareas se ejecutarían en el próximo SysTick? ¿La verde o la azul? Si ya se ejecutó la verde. La azul. Exactamente, o sea, claramente van a ir alternando entre una y otra, ¿bien? O sea, se ejecuta. Yo no sé, voy a suponer, chicos, que la tarea azul le lleva más tiempo. Entonces va a pasar exactamente lo mismo que pasó en la primera instancia. Vamos a tener el tiempo de ejecución de la tarea, en este caso tarea azul, y voy a tener todo este tiempo improductivo, en este tiempito de acá, en el que voy a estar haciendo nada. Bueno, y tengamos en cuenta que esto va a ser permanentemente así, o sea, va a ser algo cíclico, o sea, se va a ejecutar siempre de esta forma. Yo acá, chicos, les hago una pregunta, una pregunta general. Esperen que esto está incorrecto, me pasé de la línea. La tarea azul y la tarea verde, bien, en el anchor que ustedes están viendo, o sea, en el delta de tiempo que se ejecuta la tarea, ¿va a ser siempre el mismo? Es decir, yo se lo voy a dibujar acá como una pregunta. Este tiempo que les estoy marcando acá, ¿va a ser necesariamente igual que este tiempo que se ejecuta acá? No. ¿Por qué motivo? Porque no necesariamente capaz que nos estás recibiendo un dato y capaz que es más largo lo que vas a recibir la segunda vez, por ejemplo. Exactamente, o sea, yo no puedo, muy buena aclaración, yo no puedo garantizar que las tareas se ejecuten al mismo tiempo, una ejecución que la otra, porque la tarea es variable, es dinámica, va a depender de entradas, va a depender de salidas, no sé, excepto que lo único que yo haga en la tarea sea incrementar una variable, que siempre va a tardar lo mismo. Siempre que haya algún estímulo externo o alguna variable que pueda llegar a generar algún flujo de ejecución distinto, la variación del tiempo va a existir. O sea, por ahí
en una ejecución me va a tardar 200 microsegundos y en la próxima, como cambió una variable y cambió una condición, va a tardar, no sé, 280. Pero no puedo garantizar que ese tiempo de ejecución sea el mismo entre las distintas ejecuciones. Y les hago ahora una segunda pregunta. Como regla de diseño, ¿se acuerdan la clase pasada? Trabajamos en el diseño nuestro del sistema operativo y generamos una regla de diseño. ¿Qué tenía que pasar? O sea, la tarea tanto azul como la verde, ¿qué tenían que cumplir para que el sistema funcione correctamente? O sea, para que nuestro sistema sea un sistema predecible. Terminar ¿De qué antes de tiempo que, podían pasar? antes de que ocurra el próximo tick. O sea, estar dentro del rango de Exactamente. tiempo. O sea, esto que les estoy dibujando acá sería algo indeseable. Bien, sería algo que no corresponde que pase. ¿Por qué? Porque el sistema, si pasa esto, se va a comportar de la siguiente forma. Bien, una cosa así. La tarea verde se va a concatenar enseguida atrás porque va a quedar como pendiente en nuestro sistema. Ahora, si pasa esto, desde el punto de vista, chicos, de un sistema en tiempo real, ¿les parece adecuado? ¿No les parece adecuado? ¿Qué opinión les merece si pasa esta situación que acabo de hacer recién? O sea, que una tarea se ejecuta en más tiempo de su time slice. ¿Qué le pasaría a nuestro sistema? O sea, ¿sería predecible? Primero dejaría de ejecutarse esa tarea porque recibiría la interrupción del SysTick, pero sí, no sería predecible. No sería predecible porque yo no sé cuándo la tarea azul va a demorar más de un time slice en ejecutarse. Y sobre todas las cosas, chicos, que esto es lo más importante y el concepto que me interesa que tomen de un sistema manejado por tiempo, este tiempo de ejecución respecto a acá, o sea, esto de acá, no va a ser algo conocido. O sea, puede ser 2 milisegundos con 3, 2 milisegundos con 8, 2 milisegundos con 25, pero no lo sé. O sea, mi tarea va a dejar de ejecutarse en forma predecible dentro de mi sistema. Así que eso es importante que lo conozcan. Por eso es que esta situación es una condición de diseño. Cuando ustedes desarrollan el sistema operativo tienen que aclarar. Ninguna tarea se puede ejecutar más de un time slice. ¿Bien? Entonces, habiendo visto este pequeño repaso de cómo se comporta nuestro sistema, ¿cada cuánto tiempo, ya sabiendo que el SysTick interrumpe cada 1 milisegundo porque así viene configurado por defecto, pero esto es completamente configurable? O sea, ustedes le pueden dar el valor que quieren, pueden darle 10 milisegundos, pueden darle 500 microsegundos o pueden darle 200 milisegundos. Eso es configurable, pero conociendo que por defecto viene configurado cada 1 milisegundo, ¿cada cuánto se ejecutaría la tarea verde y cada cuánto se ejecutaría la tarea azul en tiempo? Cada 2 milisegundos se repite cada una, si se alternan. Exactamente. O sea, si se van ejecutando todas, sería la tarea verde cada 2 milisegundos, la tarea azul cada 2 milisegundos, y entre tarea azul y tarea verde 1 milisegundo, ¿bien? Porque una se ejecuta atrás de la otra. Así que ese sería un poco el concepto de nuestro sistema operativo. Ustedes con Marcelo estuvieron viendo conceptos generales de sistemas operativos, y acá les pregunto, ¿nuestro sistema es un sistema que tiene prioridades a nivel de ejecución de tareas o todas tienen la misma prioridad? ¿En algún momento hablamos de prioridad de ejecución cuando armamos el código? No todos tienen la misma prioridad. Exactamente, o sea, cuando nosotros, porque acá los desarrolladores fuimos nosotros, ¿bien? Y la prioridad generalmente, ¿dónde se da? La prioridad se da en el scheduling. O sea, si yo vengo acá a mi algoritmo de scheduling, que es este, fíjense que en ningún lado habla de prioridad. Lo único que hace es dice, che, la próxima tarea a ejecutarse, ¿está disponible? Es decir, ¿está ingresada dentro del vector de puntero esa función? Sí. Y listo, automáticamente se genera y se invoca a esa tarea. Es decir que nuestro sistema operativo no tiene prioridades. En base a la teoría que ustedes vieron con Marcelo, ¿tienen idea cómo se llama eso? Cuando un sistema operativo no tiene niveles de prioridad. ¿Round Robin era? Round Robin en realidad es el algoritmo de scheduling. Cooperativo. Va. Exactamente, vamos a poner acá la palabra sistema operativo, o sea, operating system, cooperativo. Eso ténganlo en cuenta. Se llama así el
sistema operativo, es un sistema operativo del tipo cooperativo. ¿Por qué se llama cooperativo? Porque las tareas tienen que cooperar entre sí para que el sistema funcione. Bien, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién de ustedes me puede comentar, chicos, si yo, la tarea azul, por algún motivo, en el próximo ciclo de ejecución, está esperando un dato y el desarrollador justamente la desarrolló mal y la desarrolló con un while 1 bloqueante, es decir, se queda esperando a que llegue una información en un pin que puede llegar, no sé, en 1 milisegundo como puede llegar en 10 minutos. Imagínense que se da el caso que digamos, esa tarea se queda bloqueada esperando que llegue información a través de un periférico externo que demora mucho más que un time slice. Si ustedes tuvieran que dibujar el comportamiento de esa tarea, ¿cómo sería en el tiempo? Desde el tiempo que nos queda acá en adelante, digamos, desde el próximo SysTick en adelante. Yo quiero dibujar desde acá en adelante cómo sería la ejecución de la tarea azul si la tarea azul por algún motivo se queda bloqueada esperando alguna información que no llega, por algún motivo no llega cuando uno lo esperase. Puede ser que lo que pase es, por ejemplo, se queda, o sea, no sé, te ocupa los 5 o 6 time slice que tenés y después se te empiezan a concatenar todas las tareas que te quedaron pendientes. No, o sea, no es así y te explico por qué. Porque en este caso nosotros lo hicimos que no sea así. Mirá, te vuelvo a mostrar el código. Fíjate que lo único que nosotros hacemos es, dentro del while 1, preguntamos, che, ¿el SysTick se puso en true? Sí. Bueno, si se puso en true, vuelvo a entrar al algoritmo de scheduling. Pero para que estemos acá, o sea, dentro de este while 1, tiene que haber salido de la tarea. O sea, si la tarea nunca entregó, por ejemplo, no sé, si yo acá dentro de análisis salida pongo un while 1, nunca va a ir al main. Bien, porque se va a quedar acá esperando permanentemente. El único que lo va a interrumpir va a ser el SysTick, pero lo único que hace el SysTick es poner en 1. Al terminar el SysTick va a volver a la tarea que estaba haciendo. Esa es un poco la idea. No va a ir al handler porque no terminó la tarea. O sea, interrumpe el SysTick, lo levanta en uno su flag y después vuelve a la tarea que no terminó. Exactamente, o sea, básicamente el comportamiento sería, está en el while 1, viene acá, pone en true, hace esta función que incrementa una variable nada más y vuelve acá y se vuelve a quedar en el while 1. Bien, o sea, ese sería el comportamiento si una de las tareas nuestras en nuestro sistema es bloqueante. Entonces, ¿cómo es que se comportaría? O sea, habiendo visto esto y habiendo hecho este repaso, ¿cómo se comportaría? Yo les digo esto, o sea, la estoy cortando en el medio, chicos, la tarea para mostrarles que el SysTick sí la interrumpe. Sería una cosa así, básicamente. Acumula, no sé quién me planteó la cuestión de que acumule permanentemente, o sea, que acumule todas las tareas que no se ejecutaron, pero por cómo está nuestro sistema no se ejecuta así. Se va a ejecutar únicamente una sola tarea a continuación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a estar en true, ¿se acuerdan la variable, ese flag que estamos utilizando en interrupción? Va a estar en true y va a pasar esto. Bien, pero después va a volver a esperar, o sea, va a volver a ejecutarse a partir de acá la tarea azul. ¿Se entiende esto, no? O sea, es básicamente por cómo nosotros tenemos hecho el código. Sí, una vez que atiende, la pone en 0, o sea, no puede hacer más de una tarea entre ciclo y ciclo de SysTick. Exactamente. Y acá les hago una pregunta a todos, que es algo muy tonto de hacer, ¿eh? Sería una tontería. Vieron que alguno de... Tonto me refiero en fácil, no porque fuese una tontería a nivel técnico. Vieron que uno de sus compañeros, creo que fue Sebastián, me planteó, che, si se acumulan muchas ejecuciones, entonces cuando se termine esa tarea se ejecutan automáticamente todas las que estaban en cola pendientes de ejecutarse. Les dije, no es así, les mostré por qué no era así. Porque yo tenía un flag, que el flag se ponía en true y una vez que lo ponía en false, ya está, se ejecutaba una única vez la que estaba pendiente. ¿Cómo se les ocurre
que el sistema funcione como planteó Sebastián, o sea, que acumule... Habría que decrementar, en vez de poner en false, habría que hacer menos menos. Exactamente, pero tenés que hacer menos menos en el main, ¿y qué deberías hacer en la rutina de atención a la interrupción? O sea, ¿yo acá qué debería hacer? Hay que incrementarlo, poner más. Exactamente. Entonces yo acá haría un más, y yo acá en el main haría if SysTick, o sea, si es, lo hago prolijo, lo hago para que sea académicamente prolijo, si es distinto de 0, o en tal caso, si quieren, si es mayor que 0, hacemos un menos. Bien. De esta forma, no sé si había sido vos, Sebastián, el que me había planteado, Sí. cuando se termina de ejecutar, que acumule n cantidad de ejecuciones. Bueno, con este pequeño cambio lo haría así, porque lo que hace es, guarda en la variable SysTick IT, guarda la cantidad de interrupciones del SysTick que hubo, y cuando las va decrementando, en cada decremento va ejecutando una tarea distinta. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, volviendo por último al gráfico. Ahora, se aleja de lo determinístico esto, ¿no? Porque se entiende varias tareas entre... No sabes cuántas va a atender entre ciclo y ciclo de SysTick. No, estoy plenamente de acuerdo en que un sistema operativo de esta forma no es un sistema operativo determinístico y no es un sistema operativo, digamos, bien manejado por tiempo. O sea, es un time-driven system, pero inadecuado. No corresponde que funcione de esta forma. Sí, o sea, ¿cómo se soluciona esto? Colocar como variable de diseño que ninguna tarea pueda durar más que 1 milisegundo. Bien, esa es la forma de resolverlo. Ahora, ¿por qué, quién de ustedes me puede explicar por qué se llama un sistema operativo cooperativo de este estilo? O sea, ¿por qué toma la palabra cooperativo? ¿De dónde viene? Vienen básicamente, chicos, de la palabra cooperar, o sea que las tareas tienen que cooperar entre sí, porque si una tarea no coopera con la otra y se bloquea, mata a todo el sistema. Bien, o sea, esto es lo que se llama un sistema cooperativo. Había dicho, creo que Kevin, que bueno, es un sistema round robin, y en realidad sí, es un sistema round robin. Voy a hacer un rollback, ahí está. ¿Por qué es un sistema round robin? Porque es lo que se llama como un sistema calecita. Se ejecuta una, la siguiente, la otra, es decir, hasta que da la vuelta completa a la calecita y vuelve a ejecutarse de nuevo el orden en el que está. Yo acá porque tengo 2 tareas, pero si yo tuviera 3, 4, 5, ¿qué pasaría? Se ejecutaría la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y así volvería. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Eso es lo que se llama un sistema round robin, ¿bien? O sea, un algoritmo de scheduler round robin, una calecita, ni más ni menos. Cooperativo porque no tiene prioridades, ¿bien? Cooperativo porque si una tarea se bloquea, bloqueó a todo el sistema. ¿Bien? O sea, esa es la definición y es lo que a mí me interesa que entiendan como un sistema cooperativo. En un sistema cooperativo, si las tareas no ceden el tiempo de ejecución, el sistema se bloquea. Se bloquea porque esa tarea se come todo el tiempo y no hay ninguna otra tarea que se pueda ejecutar. Bueno, esto es nuestro sistema, ¿bien? Y para hacer el cierre final, simplemente, bueno, permítanme hacer las modificaciones, no quiero cambiar el código como nosotros lo teníamos. Tenemos, acá está, esto lo habíamos puesto en true. Lo que no quería era modificar el código para que nos quede igual. Recuerden que esto lo tienen subido, chicos, a un repo en la nube, ¿eh? Así que basta con que ustedes se lo clonen y ya tienen el código. Se los pasé la clase pasada. Bueno, lo único que les quería mencionar para hacer el cierre, teníamos nuestro algoritmo de scheduling, que era el que desarrollamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que era un lacito do while? Que lo que hacía era preguntaba si dentro, digamos, del task pointer había una tarea disponible para ejecutarse, y si era así la ejecutaba. Y si no había ninguna tarea para ejecutarse, lo que hacía era incrementar y volvía a preguntar para no perder el time slice, porque si no perdía el time slice completo. Después habíamos generado una API que era UTN-OS Task Add, que era para agregar una tarea dentro del puntero de función. Obviamente preguntaba antes, o sea, recorría el vector, y si en el vector no había lugar, tiraba un error, task error, que era, creo que era 0xff, sí. Si por el contrario había lugar, lo que hacía era agregar la tarea dentro del lugar disponible y devolvía el índice
para que nosotros sepamos cuál es el índice de la tarea. Y la última API que nosotros desarrollamos fue UTNS OS Delete, Task Delete, o sea que era para borrar la tarea, a la inversa de la anterior, lo que hacía era, entraba con el índice que nosotros le poníamos y borraba esa posición del índice. Es fundamental que tengan en cuenta que siempre que se trabaje con punteros a función, y en realidad con punteros en general, pero con punteros a función, tenemos que incorporar este tipo de preguntas, como la que les estoy mostrando acá en la línea 51 y 52, porque si imagínense que por algún motivo alguien, en vez de entrar con el índice, no sé, 0, 1, 2, 3 o 4, que era el task máximas que nosotros habíamos puesto, ingresaba con el índice, no sé, 60, para decir algo. En esta línea íbamos a estar borrando cualquier posición de memoria, ¿bien? Porque íbamos a apuntar a cualquier lugar e íbamos a estar borrando cualquier cosa, que si tenemos suerte obtenemos un hard fault, y nosotros sabemos que está habiendo un problema. Pero lo peor que puede ocurrir es que no pase nada acá, o sea, que nosotros estemos borrando zonas de memoria que no sabemos lo que estamos tocando, y que por ahí eso repercuta, no sé, en una semana de ejecución. Bien, en una semana se da una condición particular y termina en un hard fault. Encontrar después el bug ese es muy complicado, ¿bien? Porque no se desarrolla y no se desencadena en el momento en el que tocamos la memoria, sino que también tal vez borramos una zona de memoria crítica que en ese momento no se necesitaba y cuando se necesite, porque se dé alguna condición muy particular, va a terminar en un hard fault. ¿Bien? O sea que tenemos que tener extrema precaución en las condiciones de control cuando trabajemos con punteros a función. ¿Bien? Todas estas preguntas las tienen que hacer para garantizarse de que no estén trabajando fuera del puntero. Bueno, de esto entonces, chicos, de nuestro sistema operativo, ¿tiene alguien alguna duda? Después basta con que miren un poquito el algoritmo de scheduling, que son 6 líneas, tengan en claro cómo funciona un puntero a función, que ya lo habíamos visto, lo tienen acá arriba definido. Con eso alcanza y sobra para que les quede bien en claro cómo operar con, bueno, nuestro sistema operativo básico. Bien, ahora, como bien les dije, este es un sistema operativo básico. ¿Por qué? Porque es un sistema cooperativo, no maneja prioridades, tenemos que garantizar que las tareas se ejecuten en menos de un time slice, o sea, tiene muchas contras, si nosotros lo quisiéramos decir así, y estamos de acuerdo. Nosotros ahora vamos a empezar a trabajar con FreeRTOS. FreeRTOS es otro tipo de sistema operativo, es un sistema operativo enlatado, no es el código que nosotros acabamos de desarrollar, sino que son miles de líneas de código que permiten trabajar con un sistema del tipo preemptive. Bien, la palabra es preemptive, o bien si la quieren traducir, sé que la traducción no es correcta, pero a mí la traducción que más me gusta es un sistema del tipo apropiativo. Bien, muchos traducen preemptive como prevaciado, y es cierto, o sea, es la traducción real, pero el prevaciado no te dice nada, o sea, uno dice prevaciado. A mí prevaciado me suena, no sé, por ahí una carne envasada al vacío. En nuestro caso, al menos yo como prefiero llamarlo, es un sistema preemptive, o bien, si lo quieren traducir, un sistema apropiativo, en el que el propio sistema dice, no, mira, vos tarea 5, para decirte algo, te ejecutás en este tiempo, y si no cumplís este tiempo, yo te saco la ejecución y se la entrego a otro. Eso es lo que se llama un sistema apropiativo. ¿Por qué apropiativo? Porque el scheduler se apropia de mi sistema. El scheduler es el que empieza a manejar todo mi sistema, es el organizador del juego. Si yo genero una tarea que dura más tiempo, no me importa, porque el scheduler me la va a sacar de ejecución y le va a entregar la ejecución a otra tarea. Bien, ¿cómo lo vamos a trabajar? Muy sencillito. Vamos a generar un nuevo proyecto dentro de nuestro STM32QIDE, que ya incluye, o sea, nuestro IDE propio incluye las APIs y el FreeRTOS como tal embebido, o sea, no tenemos que tocar absolutamente nada, está muy bueno en ese sentido. Venimos a File, New, tenemos en este caso, recuerden, todos los proyectos a generar, en nuestro caso vamos a trabajar con otro proyecto STM32. Tarda un cachito. Yo estoy con una PC Muleto, está medio lenta, pero tengámosle un poquito de paciencia.
está. ¿Qué hacemos? Elegimos el board selector. Recuerden que nuestra board era la F401RE, núcleo F401RE. Seleccionábamos, lo mismo que hacíamos siempre, seleccionábamos la plaquita, siguiente, le asignábamos ahora el nombre, va a ser FreeRTOS UTN01. Siguiente. Finalizar. Bueno, deben tener ya en claro a esta altura, cuando nosotros generamos un proyecto en nuestro STM32Cube, nos abre automáticamente el configurador. ¿Se acuerdan del famoso configurador de hardware? En el que nosotros en forma gráfica podíamos tildar, digamos, y a ir habilitando y deshabilitando los distintos módulos que conforman a nuestro microcontrolador. Y uno de ellos, que lo vamos a ver ahora, era la solapita de middleware, justamente como la capa de software que se encuentra en el medio, y ahí, acá, o sea, esto que les estoy mostrando acá, y ahí es donde ustedes podían configurar el FreeRTOS, ¿bien? O sea, ustedes ahí podían configurar el FreeRTOS para trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Por lo pronto vamos a dejar por defecto nuestro sistemita, como siempre lo hacemos. Le voy a deshabilitar la user, reset y reset state. Me queda, recuerden, el pin 5 del puerto A como LED, es decir, es la salida, y acá arriba el pin 13 del puerto C como entrada, que era el pulsador azul que tiene nuestro sistemita. Bien, ¿qué les recomiendo siempre hacer? Por defecto viene configurado el botón azul como interrupción externa. Después veremos lo que es la interrupción externa, pero básicamente, si los resumo en un minuto, lo que es la interrupción externa es aquel pin que puede generar una interrupción en mi sistema por algún cambio en el nivel de ese pin. ¿Bien? O sea, está asociado básicamente a pulsadores, finales de carrera, entradas del tipo push-pull. En este caso no le dejemos como entrada externa, sino lo vamos a configurar como input general, que es como nosotros lo venimos trabajando. Bien, pero si ustedes quisieran trabajar con interrupción externa, basta con que seleccionen interrupción externa y configuren qué es lo que quieren, o sea, de qué forma quieren interrumpir, si por nivel o por flanco ascendente, flanco descendente o ambos. Bien, eso es algo muy sencillo de hacer. En nuestro caso lo dejamos como entrada. Bien, System Core, tenemos GPIO y recuerden acá dentro de GPIO es donde nosotros teníamos los nombres que íbamos a asignar. En este caso le vamos a poner Input Mode sin pull up o sin pull down. ¿Por qué? Porque ya tiene la pull up incorporada a nuestra placa, pero si no tuviera ni pull up ni pull down, nosotros la seleccionaríamos acá. Y después le damos la etiqueta, el nombre, y en nuestro caso va a ser botón, no sé, o le ponemos switch. Ya está, ya tenemos asociado nuestro switch al pin 13 del puerto C. Bien, bueno, tenemos por acá abajo entonces el LED verde, tenemos por acá arriba el switch, y después el resto mucho no me interesa. Les vuelvo a hacer una pregunta a modo de repaso. Nuestro microcontrolador, ¿en qué modo lo estamos debugueando? O sea, ¿con qué módulo? ¿Con Serial Wire Debugging, o sea, con SWD o con JTAG? SWD. Bien, SWD, recuerden que era Serial Wire Debugging, era un protocolo propietario de ARM, pero nuestro microcontrolador también admite JTAG si así lo quisiéramos ejecutar, ¿bien? O sea, si quisiéramos o tuviéramos una herramienta que solamente trabaja con JTAG, podríamos correrlo. ¿Con qué contra? Que JTAG, si bien es un protocolo mucho más amplio, no tiene algunas funcionalidades de debugging que tiene SWD. ¿Se acuerdan como el Serial Wire Viewer, donde veíamos las variables, ese monitor que les mostré? Bueno, por ejemplo, JTAG no lo tiene, así que ahí es un poquitito, digamos, a nivel de debugging es un poquitito superior la herramienta SWD. No a nivel boundary scan u otras funciones que tiene JTAG, que son más interesantes, pero a nivel de debugging yo recomiendo al menos trabajar siempre las herramientas de ARM con SWD. Bueno, ya tenemos configurado las entradas y salidas y acá veníamos a middleware y en middleware vamos a habilitar FreeRTOS. Venimos a la opción de FreeRTOS. Si ustedes quisieran también tienen la opción de trabajar con JPG o bien con trabajar con formato de archivo. Bien, o sea, ustedes podrían, por ejemplo, poner, no sé, si quisieran una tarjeta SD, vienen acá y se habilitan el middleware de tarjeta SD. Bueno, vamos a habilitar FreeRTOS. Tenemos dos versiones de CMSIS. CMSIS, ahora les voy a mostrar un gráfico para que, digamos, se termine de entender. Es como una capa de abstracción que existe entre FreeRTOS y nosotros. Hasta la clase, digamos, de acá a fin de año, si nosotros quisiéramos
prender un LED, por ejemplo, encender un pin, poner en alto el estado de un pin. ¿Ustedes por medio de qué API lo hacen? O sea, no quiero que me digan el nombre exacto, pero ¿de qué, digamos, conjunto de APIs, o sea, qué conjunto de APIs ustedes hacen uso para encender, por ejemplo, un pin? ¿A qué función llaman o a qué API llaman para hacer eso? HAL. Bien, ¿se acuerdan HAL, que era Hardware Abstraction Layer? En que de hecho, por ejemplo, en nuestro sistemita operativo que corrimos hace un ratito, dentro de lo que era la API de tareas, teníamos acá, o sea, todas las APIs provistas por HAL. ¿Y en qué ventaja nos daba HAL? ¿Por qué usábamos HAL y no nos metíamos a tocar un registro, un pin? Bueno, primero por la velocidad y después por la portabilidad en forma horizontal y vertical que teníamos entre las distintas familias. Si nos íbamos a un Cortex M3 de la línea ST, podíamos seguir utilizando las mismas APIs HAL sin tener que modificar nada. Bueno, algo similar existe en materia del manejo de APIs del sistema operativo. Cuando ustedes, por ejemplo, crean una tarea en FreeRTOS, se usa mediante una API que vamos a ver el día de hoy, que es XTaskCreate, bien, XTaskCreate, o sea, creación de una tarea. Bueno, esta capa de abstracción que nos provee el sistema, que es CMSIS, está como en el medio y nos da una capa, digamos, de traducción. O sea que en lugar de llamar, por ejemplo, a XTaskCreate, nosotros llamaríamos a OSTaskCreate. Hago todas estas aclaraciones y desde el momento cero yo también hago una aclaración muy importante en que no vamos a utilizar las APIs de CMSIS. Bien, si bien lo tenemos que seleccionar para que nuestro sistema incorpore el sistema operativo, no las vamos a utilizar. Bien, tengan en cuenta eso. Están disponibles, sí, pero a lo largo nuestro de la cursada vamos a vincularnos directamente con FreeRTOS sin utilizar las APIs de CMSIS, que son cómodas, pero la realidad es que la penetración en la industria es prácticamente nula. O sea, quien trabaja con FreeRTOS, trabaja con FreeRTOS, no trabaja con una capa de abstracción, porque la capa de abstracción después tiene que estar porteada para otro sistema operativo y no sabemos si ese sistema operativo es 100% compatible con el anterior. O sea que aporta algo, pero permítanme decirles que no es todo lo cómodo que a mí me gustaría. A ver si tenemos acá, miren, yo les quería mostrar simplemente un gráfico para que terminen de entender, o sea, dentro de la página de Keil tienen toda la explicación de las APIs de CMSIS, cómo es que funcionan. Y si nosotros viniéramos a un gráfico, acá está. Este es el gráfico que les quería mostrar. Nuestro FreeRTOS estaría en este rectángulo celeste, o sea, en donde es Real Time Kernel. Aquí es donde se ejecuta FreeRTOS. Y CMSIS es como que está en el medio entre la capa de aplicación, que es la nuestra, y el sistema operativo. Nosotros no lo vamos a utilizar, no se va a explicar, así que digamos, no le vamos a dar mayor tiempo, voy a brindar mayor tiempo, pero sí sepan que está esta capa, que ¿para qué sirve? Y para justamente brindar, bien como lo dice, una traducción, una translation entre los distintos sistemas operativos, ¿bien? Si todo, no sé, si nosotros creyéramos en Papá Noel y el sistema funcionase perfecto, nosotros podríamos migrar de un FreeRTOS, por ejemplo, a un Micrium, a otro sistema operativo, sin tocar nuestro código, sin tocar el application code. Eso no pasa en la realidad porque hay muchas diferencias generalmente entre los sistemas operativos, así que tendríamos que después terminar tocando, ¿bien? Pero desde el punto de vista de ideas, sepan que es eso, ¿bien? CMSIS RTOS es unas APIs que nos provee el sistema para no vincularnos en forma directa con nuestro sistema operativo, sino que tener una capa de abstracción intermedia que, bueno, nos brinde alguna portabilidad adicional. Bueno, nosotros, insisto, para trabajar con FreeRTOS no las vamos a usar, pero las tenemos que seleccionar. Bien, seleccionen la versión 1, que es la que tiene algunas cositas con las que vamos a estar trabajando. Y después la configuración de nuestro FreeRTOS, que si bien se puede utilizar, se puede realizar por medio de un punto H, también lo podemos realizar acá en forma gráfica. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay cosas que no se pueden seleccionar porque ya vienen bloqueadas. Por ejemplo, la versión de FreeRTOS es la 10.3.1. Si no es la última, es la anteúltima que está disponible de FreeRTOS. Así que eso es algo interesante. O sea, ya tener embebido en nuestro sistema la última o la anteúltima revisión de FreeRTOS está bueno, porque no la tienen que bajar, no la tienen que portear, no tienen que hacer absolutamente nada, ya vienen embebidas directamente en nuestro sistema.
Después tenemos la opción, no sé, si queremos utilizar, por ejemplo, la unidad de punto flotante. En nuestro caso, nuestra materia no está orientada al procesamiento de señales, así que en principio no. Si nos sobra tiempo en el segundo cuatrimestre, vamos a ver algún ejemplito de procesamiento de señales. No sé, algún filtrito FIR sencillo, algo vamos a hacer. Vamos a intentar que sea algo más del media móvil. Vamos a ver el tiempo que tenemos, ¿bien? Bueno, use preemption. Enable, claramente. Use preemption es justamente lo que acabamos de charlar nosotros hace 10 minutos. Si nosotros habilitamos el preemption, bien, es justamente habilitar la interrupción de las tareas, bien, o sea, el que nuestro kernel se apropie del sistema. Así que esto tiene que estar enable. Si nosotros lo dejamos disable, nuestro sistema queda cooperativo, que en FreeRTOS sería un despropósito utilizarlo en forma cooperativa, porque para eso lo armamos nosotros, el sistema operativo, ¿bien? Justamente la idea de esto es que sea, digamos, reentrable en nuestro sistema y que el scheduler pueda interrumpir a las tareas que se estén ejecutando. Bueno, tick rate en Hertz es el tiempo, cada cuánto tiempo se va a ejecutar el scheduler. En este caso se va a ejecutar 1000 veces por segundo, es decir, que se va a ejecutar cada 1 milisegundo. Después tenemos las prioridades, las prioridades que conforman nuestro sistema operativo. Y acá, chicos, les hago una aclaración a no confundirse. Les pregunto, en la arquitectura Cortex, tal cual ustedes la estuvieron estudiando, ¿cuáles interrupciones tenían más prioridad por sobre otras? ¿Las numéricamente más bajas o las numéricamente más altas? Las más bajas. Había negativas. Inclusive había negativas. ¿Y por qué había negativas? Para que nadie les pueda ganar. Y en esto es como el juego, no sé, como jugar al truco y yo me separo del mazo, el ancho de espada y el ancho de basto. Voy a ganar siempre. Bueno, lo mismo hicieron con el sistema de interrupciones. Ponen interrupciones negativas que no son configurables, o sea que ya quedan negativas, para que el usuario no tenga forma de ganarle a nivel de interrupción. Yo, por ejemplo, pongo una interrupción en nivel -3, como está el reset, y de ninguna forma una interrupción va a poder ser más prioritaria que un reset, porque la interrupción yo la puedo configurar hasta 0 nada más. Bueno, en FreeRTOS es distinto, pero acá estamos hablando a nivel tareas. Si yo me genero una tarea, por ejemplo, que enciende una lámpara con prioridad 1 y una tarea que mueve un motor con prioridad 2, la que se va a ejecutar siempre va a ser la que tiene más prioridad, es decir, la que mueve el motor que tiene prioridad 2. Excepto que esa tarea ceda el tiempo de ejecución, siempre se va a ejecutar esa tarea porque tiene más prioridad. Justamente ahí radica el sistema de prioridades en un sistema operativo en tiempo real. O sea que en este caso tenemos hasta 7 distintos niveles de prioridades, desde 0 hasta 6. Después tenemos el stack que tiene cada tarea, o sea, el tamaño de variables que tiene cada tarea, el nombre de la tarea, y bueno, después algunas cuestiones que vamos a ir viendo. Tampoco me quiero parar ahora un montón de tiempo acá a explicarles todos los ítems, pero a medida en tal caso que los vayamos utilizando, los vamos configurando. Por cómo viene configurado por defecto, generalmente en la mayoría de nuestros sistemas va a funcionar bien. Yo lo único que quiero hacer es algunas pequeñas modificaciones, como por ejemplo use idle hook, dejarlo habilitado. O sea, que quede habilitado nuestro idle hook, que ahora vamos a ver para qué es. Bueno, el tick hook no lo vamos a utilizar. Todas estas... El stack overflow es interesante, al menos no lo vamos a utilizar ahora, lo vamos a utilizar después. El tick hook también es interesante, después lo vamos a utilizar. Y creo que con el resto estamos bien. Si no queremos usar timers, lo dejamos deshabilitado. Tienen varias cositas para configurar. Include parameters es básicamente las APIs que se quieren incluir en nuestro sistema. Bien, si están en enable, básicamente lo que estamos indicando al sistema es que dentro de la compilación incluya esa API. Por ejemplo, Vitas delete tiene que estar, entonces está habilitada. ¿Bien? Vitas suspend también está habilitada. Vitas delay está habilitada. Vitas delay until está deshabilitada. ¿La podríamos habilitar? Sí. Después lo vamos a ver para qué se usa cada una de ellas. Acá, chicos, les hago una pregunta. ¿Por qué se imaginan que nos provee esto? O sea, ¿por qué el sistema operativo no viene con todo habilitado y ya? O sea, ¿por qué se imaginan que está este mecanismo para habilitar algunas cosas y deshabilitar otras? Por tamaño, te reduce el peso de la implementación en memoria, por ahí. Exactamente, no solamente en memoria flash, sino en memoria RAM. Este es un sistema operativo que está pensado para sistemas embebidos, es decir, sistemas de recursos limitados. Cuando ustedes se instalan un Windows, ustedes no le dicen al Windows, che, habilitame la base de tiempo,
habilitame el puerto serie, habilitame, no sé, el inicio. No, viene por defecto porque es un sistema que te da requisitos mínimos. Te dice, mira, para que el Windows funcione, vos ponele este procesador y al menos esta memoria RAM. Si no le pones esto, te va a andar mal. Bien, bueno, en este caso el FreeRTOS es configurable, entonces te permite meter por ahí el FreeRTOS en un sistemita con menos recursos. Nosotros, por suerte, en recursos estamos bastante bien, o sea que podríamos, te diría, habilitarles todo y vamos a estar sobrados. Pero si nosotros, por algún motivo, estuviésemos utilizando alguna arquitectura de menores recursos, y ahí lo empezaría a pensar más. O sea, ahí voy a decir, che, ¿esta la estoy usando? No. Y la deshabilito, no voy a comer memoria en una API que no esté utilizando. ¿Bien? Bueno. Después, Advanced Settings no lo estamos utilizando, tiene que ver con el debugging, después lo vamos a ver si el debugging permite una reentrancia o no. Esto creo que no lo vamos a utilizar en ningún momento de la cursada. User Constant, si queremos definir constantes, ¿bien? No sé, qué sé yo, podemos poner técnicas digitales, técnicas, y le ponemos 2, el número 2. Bien, esto es un define básicamente, es un define horizontal a todo el proyecto. Cada vez que yo llame a técnicas, voy a estar llamando al valor 2. Bien, es lo mismo que hacer un define, ni más ni menos. Bueno, Tasks and Queues, acá podemos generar las distintas tareas de nuestro sistema en forma gráfica. Vamos a generar una segunda tarea que se llame, no sé, task 02 y le vamos a poner el nombre a la función que se llame td2 rtos. Perdón, no le vamos a poner rtos, vamos a ponerle cmsys, así nos queda la diferencia. Bien, acá le dan la prioridad. Le dan el tamaño del stack, que son los parámetros que estuvimos viendo recién configurables. Si recibe algún parámetro o no. Bueno, esto es como lo definimos, si lo ponemos como external o como weak. En este lo vamos a dejar por default, que no queda ni como external ni como weak. Y vamos a dar un OK. Bueno, después tenemos timers and semáforos, que esto los quiero generar a mano, no los quiero generar en forma gráfica, se los voy a mostrar. Mutex es lo mismo, si queremos generar semáforos mutex. Eventos, si hay algún tipo de evento que bloquee el sistema y demás, se lo puede hacer acá, se lo puede generar de esta forma. En CMSI revisión 1 no lo tienen sí en la revisión 2. Y bueno, el heap size, que es el tamaño total, digamos, que va a utilizar nuestro sistema operativo, donde va a ir alocando y guardando la información de todas las tareas, bueno, es configurable acá. 14.000 bytes, créanme que es mucho para nuestro sistema, excepto que ustedes trabajen con alguna aplicación muy particular. Este tamaño, 14.112 bytes disponibles, que en realidad se suman a 1.248 y se hacen más de 15K, les alcanza y les sobra. Bien, les alcanza y les sobra. ¿Por qué no nos tenemos que pasar del heap? Cuanto más heap nosotros le demos, menos tamaño de heap available nos va a quedar. Bien, o sea que nos va a ir dejando menos tamaño para generar tareas en forma dinámica. Tengan en cuenta que nosotros tenemos 15.000 bytes disponibles y cada vez que vamos generando una tarea, nos va descontando de esos 15.000 bytes. Es un montón 15.000 bytes, ¿eh? O sea, nos permite crear como 20 tareas. Tengan en cuenta que, fíjense, si venimos a config parameters, cada tarea ocupa 128 words. O sea que son 256 o 512 bytes, dependiendo cómo esté configurado el sistema, y tenemos 15.000 disponibles. O sea, podemos generar como 25 tareas cómodos. ¿Bien? O sea, esto les diría que no lo vamos a estar tocando. Va a quedar acá. ¿Bien? Fíjense que acá están, ¿ven? Los bytes que come el default task y la tarea que acabamos de generar nosotros, que es la task 2. Bien, hicimos ya una configuración gráfica de nuestro sistema operativo. Después, esto lo vamos a ir viendo más en detalle. Yo hoy quiero darles una clase introductoria a lo que es la configuración y al trabajo de FreeRTOS, pero ya básicamente lo hemos configurado en forma general. ¿Qué tengo que hacer ahora? Generar código. Bien, vengo acá a la ruedita, como hacemos siempre, y el sistema automáticamente me va a generar el código asociado al sistema. Perdón, menos mal que me avisa esto. El sistema HAL, bien, HAL, Hardware Abstraction Layer, como nosotros lo estábamos trabajando. ¿Se acuerdan cuando nosotros llamábamos a un HAL delay, que era bloqueante? Ya creo que lo tratamos un cachito en clase, fueron 10 minutos que lo tratamos, que era bloqueante. ¿Quién era el que le daba la base de tiempo a ese HAL delay? ¿Se acuerdan? Se los voy a mostrar. No sé. Vengo acá, chicos, ¿se acuerdan que... No, perdón, este no es. No sé, venimos a, por ejemplo, a UTNOS, o sea, donde estuvimos trabajando, a nuestro main. Y voy a llamar a HAL delay.
HAL-delay y recibía el valor en milisegundos como argumento. Bien, HAL delay 50. Si yo hacía control clic, HAL delay lo único que hacía era un lazo while, fíjense que era un lazo while bloqueante, que tomaba un tick de una API particular, le restaba el tick start y hasta que no se produjese el tiempo de espera, que serían los 500, o sea, hasta que no hubiera una diferencia de 500 milisegundos, no se desbloqueaba. Bien, ¿y quién era el que le daba el tick? Si ustedes recuerdan, dentro de las interrupciones teníamos el sysdig, que el sysdig lo que hacía era llamaba a una API que se llamaba incremento tick. O sea que cada 1 milisegundo iba incrementando un tick, que era una variable global del tipo UWTick, y cada X tiempo le iba incrementando en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Bien? O sea que en base a esto que acabamos de ver, ¿quién le daba la base de tiempo a mi sistema HAL? ¿Qué módulo del sistema? El sysdig. El sysdig. Exactamente. O sea que el sysdig era el que le daba la base de tiempo. Ahora, el FreeRTOS también necesita una base de tiempo. ¿Y cuál se imaginan que va a necesitar? ¿La misma? Sysdig. O sea, el sistema operativo viene pensado para trabajar con el sysdig. Cuando vos le habilitas te dice, mira, el sysdig ahora es mío. O sea, no te deja trabajar con el sysdig porque pasa a ser hardware del sistema operativo. Uno no puede tocar. No sé, ustedes imagínense tocando la base de tiempo de Windows. Claramente primero por una cuestión de prioridades y de paginación no van a poder acceder, pero no lo pueden hacer. O sea, si lo quisieran hacer explotarían al sistema. Bueno, lo mismo pasa con FreeRTOS. Y esto, chicos, tomen nota porque quiero que les quede muy en claro. Cuando trabajamos con FreeRTOS, el módulo sysdig no lo podemos usar más. ¿Por qué? Porque pasa a formar parte del sistema operativo. Si nosotros tocamos el sysdig, le estamos cambiando toda la base de tiempo a todo el sistema operativo, así que no se debe tocar. Eso lo tiene que tener en claro. ¿Qué es lo que me acababa de avisar? Sí, perdón. Y supongo que debe generar alguna especie de señal o debe cambiar algún flag para propio que lo va a leer el sistema operativo propio y así. Mi pregunta es, ¿no puedo aprovecharme yo de ese flag para también temporizar mis cosas? Podrías hacerlo, es cierto lo que decís. O sea, si busco una variable global o pongo, a lo sumo pones tu variable global dentro del sistema y te fijás, bueno, cómo lo resolvés. Pero hay una forma más fácil. Vos venís acá a sys, que es la configuración. No sé si ustedes recuerdan que acá es donde tienen la base de tiempo del sistema. Por defecto venía configurado el sysdig. Bueno, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 timers disponibles, y en vez de usar el sysdig, usemos un timer. Usás el timer 1, por ejemplo, y ya está. Automáticamente toda la base de tiempo del sistema HAL, en vez de ser el sysdig, ahora pasa a ser del timer 1. ¿Se entiende, Rodrigo? Sí, sí. O sea, lo que estoy haciendo es usando otro módulo extra. Es decir, en vez de usar el sysdig y ponerme a descular si es que el sistema operativo mueve un flag o no mueve un flag y cuál es y en qué condiciones lo mueve, porque tal vez no lo mueve siempre y mi sistema queda descolgado, y me pongo un sistema en paralelo que use el timer 1. El timer 1 ahora, chicos, si yo vengo al mismo archivito, fíjense que ya me generó el código. Si yo vengo al archivito que me acaba de generar, recuerden que el que terminaba en IT era el que tenía las interrupciones. Perdón, este no es. Es acá arriba. UTN-01. Si yo venía dentro de core sources al que terminaba en IT, era el que tenía la base de tiempo de mi sistema. Perdón, era el que tenía las interrupciones. Si nosotros dentro de las interrupciones bajamos, ahora no vamos a encontrar más la interrupción del sysdig, porque ya no forma más parte de mi sistema, pero vamos a encontrar la interrupción del timer 1. Bien, o sea, vectoriza el mismo vector que es timer 1 to timer 10, y acá adentro lo que hace es llama al IRQ, bien, en este caso, que es el IRQ handler en este caso. Pero en forma periódica tenemos nuevamente una base de tiempo generada en este caso por el timer 1. Bien, y fíjense que agregó acá el timebase, que es la configuración inicial del timer 1, en donde se le da la interrupción de 1 milisegundo al sistema. O sea, acá se hace toda la configuración para que el timer 1
trabaje con una interrupción de base de tiempo de 1 milisegundo. O sea que nuestro sistema va a seguir trabajando de la misma forma. Si yo ahora, por ejemplo, hago lo mismo que hice antes, o sea, llamo un HAL delay, pero habiendo cambiado la base de tiempo, van a ver que usa lo mismo, o sea, sigue utilizando, o sea, obviamente que esto es portable, sigue utilizando exactamente lo mismo, pero cuando va a getTick, vamos a ver que el que incrementa el tick, o sea, el wtick ahora, no es más el sysTick, sino que ahora el que lo incrementa es el timer. O sea, eso es lo único que cambió dentro de nuestro sistema, que ahora el que da la base de tiempo dejó de ser el sysTick y pasó a ser el timer 1, en este caso. Bien, pero nuestro sistema no se entera, va a ser transparente, simplemente va a utilizar otro módulo. ¿Qué core horario, chicos, me interesa que les quede acá en claro? Que en el momento en el que empezamos a trabajar con FreeRTOS, el sysTick deja de ser un hardware al que nosotros podamos acceder o configurar y pasa a ser una porción de hardware del sistema operativo exclusivamente. ¿Bien? Bueno. Hacemos una pausa acá. Ya tenemos generado nuestro sistema. No sé si recordarán, en forma gráfica nosotros generamos dos tareas. Una que ya venía, que era esta de acá arriba, se llamaba Default Task, y otra que se llamaba Task 2, que nuestro nombre puntual era TD2 CMSys. O sea, tenemos dos tareas en nuestro sistema operativo que ya se generan por defecto en forma gráfica. Bueno, esta forma de crear tareas no voy a ahondar demasiado porque así es como trabaja CMSys. O sea, CMSys genera un thread definition que básicamente genera una estructura con todos los datos a configurar y después llama a OS thread create que genera la creación de la tarea. Bien, si bajamos un poquito, tenemos acá una de las tareas y acá otra de las tareas. Bien, o sea, acá tienen las dos tareas con las que estamos trabajando. Esta no es la forma en la que nosotros vamos a generar tareas de acá en adelante. Bien, o sea, quiero que queden claro que a efectos académicos, si quieren, ténganlo en cuenta y demás, pero nosotros no vamos a trabajar de esta forma. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar una API que provee FreeRTOS para eso, que es XTaskCreate. ¿Bien? ¿Dónde ustedes pueden obtener información? Porque hasta acá me van a decir, Juan, perfecto, lo que explicaste te entendí, pero son un montón de cosas que tenemos que chequear. Es cierto, son varias cosas. Si ustedes entran en la página freertos.org, vienen a la solapita Resources, Books and Manuals, y acá tienen dos PDF realmente muy completos, que los voy a abrir ahora, en donde tienen todas las APIs y configuración de FreeRTOS como sistema operativo en tiempo real. ¿Bien? O sea, lo tienen todo acá. Por un lado tienen el Reference Manual, que se encuentra compuesto de todas las APIs que conforman el sistema operativo, y por el otro lado tienen el Mastering FreeRTOS, que son ejemplos prácticos de cómo funciona FreeRTOS. Está bueno, la verdad que como herramienta de consulta y de aprendizaje están buenas las dos. Nosotros nos vamos a quedar por el momento en el Reference Manual porque es donde vamos a ir viendo las APIs que vamos a utilizar. Si yo quiero crear una tarea, en nuestro sistema operativo, chicos, que generamos hace un par de clases y que lo repasamos el día de hoy, ¿cómo creábamos una tarea? ¿De qué forma? O sea, ¿cómo nosotros le indicábamos al scheduler que tenía que tener en cuenta una nueva tarea? Tiempo. Bueno, si lo repasamos, si venimos sobre el lado izquierdo a UTN Operating System 01, veníamos a UTN Kernel. Con la función UTN add. ¿Se acuerdan que era UTN US-task add? En donde recibía puntualmente un puntero a función y el sistemita solo se encargaba de agregarlo dentro del vector de punteros a función. Bien, o sea que con UTN task add nosotros podíamos agregar una tarea. Yo, chicos, ni de casualidad quiero comparar nuestro sistema que armamos muy rudimentario con FreeRTOS, que es otra cosa. Si nosotros quisiéramos crear una tarea en FreeRTOS, tenemos que utilizar otra API. ¿Cuál es? Venimos a nuestro Reference Manual y van a encontrar una que se llama TaskCreate, que es una de las primeras, ¿bien? XTaskCreate, acá está. Fíjense que recibe un montón de argumentos. Créanme que es la más difícil de aprender,
que basta en realidad con venir a la bibliografía. Es muy fácil de usar, pero es la más difícil de aprender por la cantidad de argumentos que recibe, pero después de utilizar realmente es muy fácil. ¿Bien? Bueno, venimos x task create, y ahí está. Esta es la API que reemplaza a estas dos que ven acá arriba o a estas dos que ven acá un poquito más arriba. O sea, estas básicamente no las vamos a utilizar, las que vamos a utilizar es esta que les estoy mostrando acá. Bueno, ¿qué hacemos? Recibe como primer argumento, voy a escribir la tarea acá abajo. Voy a venir acá abajo y voy a poner acá. Vamos a poner void td2 frtos, o sea, para saber que esta es una tarea que acabamos de crear nosotros. Void const asterisco, así es como se escribe el argumento. Valor, no sé, variable, vamos a decir variable, para decir algo, ¿bien? La abrimos y la cerramos, ¿bien? Ya la tenemos escrita nuestra tarea acá abajo. Bien, recuerden que esta es la forma en la que se van a escribir las tareas en FreeRTOS. Ahora vengo un poquitito más arriba y le doy como primer parámetro esto. O sea, ya le paso el nombre de mi función. Si técnicamente le estoy pasando el nombre de mi función, la definición al lenguaje C, ¿qué sería? Acá, ¿qué le estoy pasando como primer argumento? ¿Puntero a función? Es un puntero a función, exactamente. Un puntero a la función td2 frtos. Exactamente. Bueno, segundo argumento. ¿Qué necesita? Necesita un string de debugging, un string con cualquier nombre, ¿bien? Que sería, en este caso, no sé, tarea frtos. Ahí está. Es un string nada más, en el que nosotros le decimos, dentro del task control block de esta tarea, guarda este string. ¿Para qué sirve? Para debugging nada más, ¿eh? O sea, ¿para qué sirve? Si en algún momento ustedes ven que tiene algún problema y quieren saber qué tarea se estaba ejecutando, bueno, paran la ejecución, abren el task control block y van a ver que la tarea con puntero a función td2 frtos tiene este string. Ni más ni menos que para eso sirve, ¿bien? Bueno, tercer argumento es el tamaño del stack. En el stack size, si ustedes recordarán, le habíamos puesto 128. Fíjense que coincide justo con el valor que se estaba usando acá arriba para crear estas tareas. Pero nosotros no lo vamos a poner como valor directo, lo vamos a poner por un define que es un poquito más prolijo. Venimos a... En un segundito, que estoy corrido. Acá venimos a FreeRTOS UTN, venimos al include, freertsconfig.h. Lo mismo que nosotros configuramos en forma gráfica, se configura acá. O sea que nosotros podríamos venir acá y tocar las cosas. Bien, basta con que vengamos config minimal stack size, hacemos un control C y un control V acá, y ya le pasamos el tamaño del stack, es decir, el tamaño que va a tener esa tarea. Después, parámetros, no le vamos a pasar, al menos en esta instancia, prioridad, vamos a dejarle prioridad 1, y el handler a la función no le vamos a pasar en esta instancia. Ya está, creamos una tarea, así de sencillo. td2 frtos con un string que generamos nosotros, una tarea de frtos, un tamaño de stack, no recibe argumentos, prioridad 1 y no recibe manejador. Ya está, chicos, con hacer esto, créanme que alcanza y sobra para que nuestro sistema ya tome a esta tarea como tal. ¿Bien? Yo quiero poner una pausa ahora, habiendo ya introducido, digamos, el concepto de cómo creamos una tarea en FreeRTOS, porque si no después lo postergamos siempre para último momento y no llegamos, y quiero ver ahora sí los proyectos que ustedes tienen. Bien, quiero poner entonces la pausa en la clase de hoy, que la continuamos, o sea, la clase que viene es como que hacemos el play desde este lugar, voy a guardar acá el proyecto. Lo único que acabo de hacer es explicarle las API dentro de FreeRTOS que se encarga de crear tareas nuevas, ¿bien? Que es esta. XTaskCreate. Bien, ¿queda alguna duda en lo que estuvimos viendo en el repaso y la introducción a FreeRTOS? ¿Se ha generado alguna duda, alguna cuestión, algo que requiera de aclararse de nuestro lado? Si había alguna ventaja con dejar libre el SysTick y ocupar el timer 1. O sea, ¿hay alguna necesidad de dejar o alguna ventaja de dejar el SysTick libre? Es que en realidad no es una ventaja, es una necesidad que tiene el FreeRTOS. O
sea, el FreeRTOS para funcionar te exige que no le toques el SysTick, porque lo va a tocar el FreeRTOS. A lo que me refiero es que vos dijiste que podías también usar el timer 1 como fuente de sincronización para el sistema, ¿no? Para FreeRTOS. Digo, No, habría... Mirá que no debo haber aclarado bien. El timer 1 no para FreeRTOS. Yo lo que estoy usando el timer 1 ahora es para el sistema HAL, el Hardware Abstraction Layer. Ok. O sea, HAL, todo el sistema HAL me quedó con timer 1 y todo FreeRTOS me quedó con SysTick. Pero FreeRTOS no le puedo tocar el SysTick. Viene con SysTick, podría tocarlo, pero tengo que tocar 800.000 líneas de código. O sea, no me metería a tocarle la base de tiempo al O sea, FreeRTOS. lo de el timer 1 era HAL. Al FreeRTOS no le puedes dar otra cosa que no sea el SysTick. Exactamente, o sea, Ok. el FreeRTOS se adueña del SysTick al trabajar. Bien. De hecho, hasta fíjate que tiene un define acá. O sea, te dice, bueno, el SysTick Handler, yo lo voy a llamar port SysTick Handler. Y ya se queda, o sea, digamos, ya tiene una API puntual que maneja el SysTick. O sea, todo lo que es el manejador del SysTick ya lo tiene embebido el FreeRTOS como tal. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión, chicos? Bueno, damos entonces por concluida esta introducción a FreeRTOS. Fue una introducción bastante piola, pero nos falta mucho trabajo todavía sobre FreeRTOS. Tengan en cuenta, chicos, y quiero que queden claro esto, nada tiene que ver FreeRTOS con el sistemita que nosotros armamos. El sistema que armamos nosotros fue un sistema que lo armamos en, no sé, 5 horas de trabajo como mucho, 4 horas de trabajo. FreeRTOS es un sistema que debe tener miles y miles de líneas. De hecho, fíjense, voy a intentar hacer un build, una compilación. Bueno, me encontré algunos errores, déjenme chequear cuáles son. Me está faltando el define acá arriba. Yo lo único que les quiero mostrar, a ver si me lo toma, es la diferencia en tamaño de código que tienen una compilación de este estilo. Ahí está. Estoy poniendo el prototipo de mi tarea que acabo de crear. Ahí está. Fíjense, ya me compiló y fíjense que ocupó 13K de memoria ROM, que sigue siendo poco, siendo que nuestro micro tiene 512K, y 18K de memoria RAM. O sea, fíjense que ha utilizado bastante. Ven que acá del lado derecho, sobre este rectángulo que tienen, estamos utilizando ya casi el 20% de nuestros recursos de memoria RAM del microcontrolador y casi el 2,5% de memoria ROM, flash. Y no sé, eso lo tienen que tener en cuenta. O sea, el FreeRTOS, y fíjense que lo configuramos básico, ¿eh? O sea, si le empiezan a habilitar funciones y demás, obviamente que a nivel recursos empieza a consumir, porque son miles de líneas de código, no estamos hablando de 10 o 20 líneas de código. Así que tengan en cuenta que nada tiene que ver con el sistemita que nosotros usamos, que eran 3 APIs nada más. Acá deben ser cerca de 400 o 500 APIs que incorpora FreeRTOS dentro de su código. Bien, cerrando esto, quisiera empezar con el trabajo de grupos. No sé, Marce, vos si querés ya dejar de grabar la parte práctica, si no le sumamos todo este overhead al video. Y empiezo a ver, por orden de abajo hacia arriba, Sebastián Casal. Vos, Sebastián, ¿tenés alguna idea de proyecto? No sé, digamos, cuál es un poco la situación, comentame. Lo estuve pensando, o sea, no preparé realmente nada porque, bueno, estuve complicado con el tema de la cuna, pero nada más. Estaba pensando en hacer como un proyecto IoT de domótica con esto. Tipo de controlar varias cosas que se podía comunicar de última